Llevo tantos años y tantas perforaciones realizadas, aunque a pesar de eso, considero que sigo aprendiendo. Soy constantemente un aprendiz. Cumplo el rol de desarrollar esta actividad, de compartirla, enseñándola y a su vez, y lo más importante para mí, es que sigo siendo un aprendiz y día a día continúo aprendiendo. Aprendo formándome una vez al año, al menos yendo a alguna formación. Aprendo aplicando en el día a día lo aprendido en mi estudio y también aprendo de enseñar, enseñándole a otras personas quienes son mis alumnos y de la forma también de la que considero que más aprendo es a través de sus devoluciones. Ellos me van compartiendo alguna duda o consulta o alguna perspectiva que yo no estaba teniendo en cuenta y para dar una respuesta termino aprendiendo también en conjunto con ellos. Entonces, a lo que vengo con esta clase que quiero compartir es que estaba cometiendo un error hace años, a pesar de que tengo experiencia y varias perforaciones realizadas y muchas capacitaciones, y bueno, ahora estoy aprendiendo a aplicar una forma en la cual resuelvo este error. Entonces, vamos a ir ahora con lo que les quiero comentar en esta clase, que es algo que venía realizando de mala manera o de manera incorrecta que daba complicaciones o que no cicatrizaban piercings de ombligo. Entonces, ahora vamos a abordar este tema. Estamos acá ya viendo un mapa conceptual que armé para ayudarme a que sea más fácil de entender lo que les quiero compartir en la clase de hoy. Cuando empecé a formarme, me mencionaron dos tipos de joyería. La más común, cuando ustedes piensan en hacerse un piercing en el ombligo, o imagínate ahora, si yo te digo, te vas a hacer un piercing en el ombligo, te vas a imaginar esta pieza acá que yo estoy seleccionando, que se llama nabel básico. En el momento que yo estaba tomando mis primeras formaciones, me mencionaron, existe el nabel básico, la curvita con las dos bolitas, y floating nabel. En el momento ese yo tenía ya mi estudio, y si solamente contaba con joyería de este estilo, entonces a este floating navel lo dejé colgado, no le presté mucha atención y eso fue lo que les mencionaba que me estaba dando complicaciones o veía que se repite un patrón en algunas personas que no le cicatriza su piercing y le trae complicaciones. Y es porque yo estaba usando la joyería incorrecta. Eso es lo que les quiero compartir el día de hoy. Al utilizar esta joyería, a veces funciona para ciertas anatomías y este otro es para otras anatomías. Ahora bien, las complicaciones que estaba teniendo, acá les puse unos ejemplos. Estas tres primeras fotos son de una cliente que estuvo hace poquito en mi estudio. La otra es una foto que busqué en internet, pero son complicaciones muy similares que se producen por utilizar la joyería de tipo Nabel básico en anatomías que no son aptas para esa joyería. Algo muy importante y que yo siempre resalto es que hay que adaptar la joyería a la anatomía de la persona a la cual le realizamos un piercing. No que la persona tenga que adaptar su anatomía a la joyería para que se le cicatrice. Es decir, la persona no tiene que estar estirando la piel todo el tiempo o caminar de cierta forma hasta que se le cicatrice porque eso es antianatómico, no es algo natural. Entonces, vean que, por ejemplo, la bolita acá no está tocando la base del ombligo, pero sí está formándose un surco, se está cortando la piel. Esto, si se deja esta joyería, esta piel termina por cortarse, cada vez queda agarrado de menos piel hasta que se termina cayendo el piercing. Esta es una de las complicaciones que suelo ver de gente que asiste a mi estudio, que yo le echo un piercing o que se hacen un piercing en otro estudio y acuden a nuestro estudio por una solución. Otra opción es que se les hace esta ampollita y esto se produce porque la joyería esta no es correcta. Cuando se coloca esta joyería, por ahí puede buscar irse hacia adelante la pelotita de arriba o se va hacia arriba. ¿Por qué? Porque la bolita de abajo se apoya en la base del ombligo, se va hacia arriba y cuando se va hacia arriba no solo hace este movimiento, sino que también se va hacia adelante. Entonces ahí se empieza a formar ese surquito, se corta o a veces se produce una ampollita, lo que conocemos como granuloma o mal llamado queloide. Eso genera ese tipo de complicaciones y, como les digo, se va retrasando la cicatrización o nunca cicatriza o se termina cortando la piel adelante. En estos casos, el problema es por la joyería y vamos a verlo
que hay lo que va pasando siempre con diferentes anatomías. Vamos a encontrar tipo de ombligo hundido, almendrado, que es como más alargadito, línea vertical, que se le forma una línea ahí vertical, luego línea horizontal, que es el del caso este, de esta anatomía que está teniendo complicaciones con el piercing navel básico, salido o con una pequeña hernia, que es cuando se hace una pelotita hacia afuera, o de tipo C o tipo U. En las tres anatomías que vemos arriba, tranquilamente la persona puede utilizar la joyería navel básico. Ahora, en estos, como el de tipo C, en algunos casos se puede, en otros no. En este que es piercing salido, vamos a verlo eso en otro video, en otra clase. Si quieren me lo pueden dejar en algún comentario. Y si quieren que haga una clase específica sobre ese tipo de ombligos. Pero en el de línea horizontal, que también de manera cariñosa le solemos llamar ombligo triste. Ahora les voy a decir por qué. Porque ven que se forma como una liñita y si le dibujo un ojito acá arriba, se termina formando como una carita triste. Entonces, por eso es que se le suele llamar ombligo triste. Para que tengan una referencia y se acuerden rápido, cuando vean de ese tipo de ombligo, si le dicen ombligo triste, ya saben que la joyería de tipo navel básico, la que tenemos acá arriba, no se va a utilizar. Otro tipo de complicación que suele tener este tipo de anatomía, esta forma de anatomía, son las que les mencioné. Una que se empieza a cortar hacia adelante, como les mostré en las imágenes anteriores, un poquito más arriba. Y otra es que si el ombligo va a estar como más escondidito a veces. Queda como más arriba el rollito de la piel del abdomen y adentro queda metida esta línea donde se debe realizar correctamente la perforación. Vi muchos casos en los que está mal ubicado y se ubica sobre la panza, donde no tiene que ir, y pasa esto como se ve en esta foto. El ombligo está más adentro. Cuando la persona se sienta o se acuesta o se pliega el abdomen, el ombligo también busca cerrarse y la bolita de abajo se apoya en la base del ombligo, como en este caso, y se va hacia arriba. En este caso la joyería está quedando muy ajustada. Con el tiempo se empieza a marcar la bolita sobre la piel, se hace un pocito y después se empieza a rajar la piel por acá adelante. O en otros casos se termina lastimando todo alrededor. Para estos casos vamos a utilizar como solución una joyería correcta, que es lo que yo les quiero compartir, que venía yo realizándolo de esta forma, sí registraba no hacerlo sobre esta piel, pero no ocupaba la joyería correspondiente para esta anatomía. Estaba usando siempre Navel. Usaba Navel de titanio, o antes usaba de acero quirúrgico, incorporé el titanio. Usando joyería de titanio pensé que iba a haber una solución, que iba a dejar de aparecer este problema, y no fue la solución, porque la solución es la joyería correcta para la anatomía. Entonces, al incorporar la joyería de tipo floating navel, que me lo despertó mi proveedora de insumos al comentarme que había incorporado este tipo de joyería a su stock, lo empecé a encargar y empecé a aplicarlo, obvio. Tenía clientas o clientes que tenían ese tipo de anatomía, su piercing nunca había dado resultado, le mandaba un mensaje, le comentaba que tenía un nuevo tipo de joyería, si quería intentar una vez más rehacerse su piercing de ombligo aplicando esta joyería, incorporando esta joyería al realizar el procedimiento, y vemos cómo va el resultando, y daba unos excelentes resultados. La anatomía lo tomaba bien, se adaptaba la joyería a la anatomía de la persona a la que le realizaba el piercing, y no tenía complicaciones, no había inflamaciones, no había pieles surcadas, es decir, que se iba cortando o no se lo rechazaba, no le generaba presión, no había tanta inflamación, y esto es, como les digo, porque la joyería era la correcta para la anatomía en donde realizaba el procedimiento de piercing de ombligo. Al elegir esta joyería correcta, por ejemplo, en este caso, yo después cuando cambié la joyería, le saqué una fotito más, y vean que el ombligo tiene esta forma circular, que antes acá estaba la bolita, que directamente no tocaba la base del ombligo, pero cuando la persona se sentaba o se doblaba un poco,
estaba apoyándose sobre la base y el aro sobresalía para arriba. Al tener un floating navel, este disquito plano queda pegado a la piel. Entonces, si la persona se agacha, no va a haber ninguna obstrucción ni se va a mover la joyería, que es una de las cosas que más retrasa la cicatrización. Eso lo explico en otro video, qué es lo que pasa. Al final del video les comento dónde lo pueden encontrar. Ahora, volviendo al floating navel, la joyería que da acá sí se va a lucir únicamente el topcito de arriba. En este caso, la clienta eligió uno con 4 picos con strases y lo que le permitió elegirlo es que la base de esa joyería es totalmente lisa y plana. Si van a utilizar un piercing para primera colocación y quieren que tenga algún detalle como un strass o algo por el estilo, tiene que ser siempre liso y plano la parte que esté en contacto con la piel. Si la joyería que se pone tiene relieve para adelante, no pasa nada. Si tiene relieve y detalles para adelante y para el lado de atrás que va a estar en contacto con la piel, va a haber un problema ahí. La herida libera secreción, libera sangre, se va a acumular en los detalles de esta joyería, va a secarse, se hace cascarita y cuando la persona se bañe o se limpie esa zona, esa cascarita junta humedad. La humedad va a retrasar la cicatrización porque un piercing se cicatriza nada más ni nada menos que estando limpio y seco. Entonces, lo que hice fue asegurarme de que la joyería, la parte que tenga el strass que esté totalmente liso y plano. Lo revisamos, estaba bien, era viable utilizarlo, entonces eligió este topcito para colocar. En este tipo de joyería, la base de la joyería no se va a lucir, se va a lucir esto, pero hay un montón de diseños, así que si están pensando en hacerse el piercing del ombligo, no duden en hacerse un piercing con la joyería correcta para su anatomía y en cuanto a esa joyería van a encontrar una variedad inmensa de diseños para decorar su cuerpo. También es muy importante, que algo que empecé a incorporar en los últimos años dedicándome a esta profesión, a esta hermosa profesión, que es el body piercing, es que hay que hacer una evaluación anatómica de cada persona. Cuando una persona asiste a mi estudio a hacerse un piercing, primero me fijo su anatomía. Le pregunto si tiene algún piercing hecho, si no se hizo ninguno. Si no se hizo ningún piercing nunca, le digo, bueno, vamos a empezar por alguna opción de piercings más sencillos, de una cicatrización menos incómoda, de que sea de menor tiempo, no para que se te cure rápido, sino para que no tengas una mala primera experiencia y que eso te condicione a que tu cuerpo no se cura, porque es algo que pasa, que viene mucha gente a mi estudio y me dice, no, tengo una mala cicatrización. No es eso. Tuviste una mala experiencia con un piercing que no era apto para que sea tu primer piercing. Porque te puedes hacer cualquier tipo de piercing, porque existen los materiales y esto ha ido avanzando a lo largo del tiempo. Cada vez hay más investigación, hay más estudios. Va avanzando en general lo que es el body piercing y reduciéndose el riesgo que pueda contraer el cuerpo de la persona que se lo realice. Entonces, por ahí lo más cómodo o lo primero que te recomendaría para hacerte un piercing, o lo que recomiendo en mi estudio, que se hagan un piercing del óvulo, que cicatriza rápido, un tragus, piercing septum, son perforaciones que no van a tener mucho tiempo de cicatrización y no generan muchas complicaciones. Después de eso, sí también, como les digo, es que es importante que si ya se hizo un piercing, la persona ya tiene una experiencia, es importante igualmente que el profesional evalúe tu anatomía. Como cliente vas a un estudio y mostrás una foto que querés esta idea de este tipo de piercing en tu oreja, en tu ombligo, en el pezón, en la lengua, en el rostro. Bien, esa es tu idea. Vamos a tratar de hacer algo que se adapte a tu anatomía y que sea similar a la idea que traes, siempre que no tengas la misma anatomía de la referencia que llevas. Es muy importante tener en cuenta eso para cuando vas a hacerte un piercing o si estás empezando a hacer piercing, incorpora ese criterio. Llega un cliente a tu espacio donde realizas las perforaciones, evalúa su anatomía, ofrecele opciones que se adapten a su anatomía para que su piercing tenga una cicatrización correcta. Ya para ir cerrando, la idea general y para que lo tengan así fácil de entender. Ombligo triste, acuérdense de esto, este concepto de ombligo triste es cuando tiene que se forma la carita así para abajo. Ombligo triste, joyería floating navel. No hay otra solución y van a ver que si estás empezando a hacer piercings, así como yo lo incorporé después de
años de realizarlo y cometer este error o no lograr el resultado que esperaba el cliente, ahora sí lo estoy incorporando, aplicando y me está funcionando de una manera espectacular. Incluso los clientes me lo van diciendo de que después de probar con otro piercing, ahora con probar con el floating navel, la cicatrización va espectacular, no tienen dolores, no tienen incomodidad con su piercing y ven que cicatriza correctamente. Ya me lo acaba de confirmar eso, entonces te lo comparto y si estás empezando a hacer piercings, ombligo triste va joyería de tipo floating navel. Ahora, si vos estás teniendo problemas con tu piercing o ves que los piercings de tus clientes no están cicatrizando, que tienen otro tipo de anatomía, pero no se cicatrizan, en mi perfil, como les había mencionado hoy, acá en YouTube, tengo un video en el cual explico por qué no cura, cuáles pueden ser las causas y cuáles pueden ser unas posibles soluciones. Míralo, búscalo ahí, voy a dejar el video ahí, el link colgado o vinculado para que lo puedan ver en alguna parte o en la descripción al final del video. Si no es la solución esa, me pueden dejar un mensaje por Instagram o por TikTok y voy a estar gustosamente leyéndolos y respondiéndolos. Gracias a ir aprendiendo y mejorando día a día es que puedo vivir de realizar piercings de manera profesional. Si vos querés aprender a hacer piercing como profesional y aprender a vivir de hacer piercings, escribime un mensaje, poneme, che, Cani, quiero vivir de hacer piercing, y yo tranquilamente y con mucho gusto te voy a estar pasando información sobre la Academia de Piercer 2.0. Ya están abiertas las inscripciones y es la única formación totalmente completa en español que te enseña a hacer piercings y a vivir de hacer piercing. Así que escríbeme a mi Instagram y te voy a estar respondiendo con mucho gusto. Gracias por ver este video. Comentame si querés que hagamos más videos de este estilo. Hasta la próxima.